Después del desayuno, Keanu Reeves había pasado su día asistiendo a varias reuniones de negocios y llamadas de conferencia, dejándolo exhausto. Al caer la tarde, decidió visitar uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Rodeado por la elegancia y el lujo del restaurante, tenía la intención de disfrutar de una cena tranquila en solitario. Sin embargo, un grupo de jóvenes había reclamado la esquina más ruidosa del restaurante. Su ruido comenzó a interrumpir el ambiente, que anteriormente estaba lleno de tonos delicados y energía refinada. Los camareros, inclinando sus cabezas con incomodidad, dudaron en intervenir. Desafortunadamente, el grupo derramó vino de sus copas. Se rió de manera molesta y creó caos, manchando la mesa con vino. Keanu permaneció sentado en su mesa, observando todo en silencio. Sin embargo, sus ojos comenzaron a seguir el momento en que las cosas empezaron a descontrolarse. De repente, Keanu se levantó, se acercó a uno de los camareros y le quitó la botella de vino de las manos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, vertió toda la botella de vino sobre la cabeza del líder del grupo. El restaurante entero se congeló. El joven, sorprendido, miró a Keanu en shock mientras se limpiaba la cara con las manos. Keanu permaneció allí tranquilo pero autoritario, con una leve sonrisa como si supiera lo que estaba haciendo. «La gente como tú», dijo Keanu con voz baja pero clara, «¿de verdad crees que estás por encima de todo esto?» El joven, todavía limpiándose la cara, miró a Keanu sin saber qué decir a continuación. La sala cayó en silencio mientras todos esperaban el siguiente movimiento. A medida que el vino se empapaba en el cabello y la ropa del joven, un silencio inquietante cayó sobre la sala. Las demás personas en su mesa miraban con incredulidad, asombrada. La furia en el rostro del joven contrastaba marcadamente con la mirada tranquila y serena de Keanu. Keanu no dijo una palabra, simplemente volvió a su asiento. Los demás comensales en el restaurante trataban de procesar lo que acababa de suceder. Pero el silencio era tan denso que nadie se atrevía a hablar. El joven, ahora completamente consciente del desastre manchado, de vino en el que se encontraba, rompió el silencio. «¿Qué te da el derecho de hacer esto?», gritó, su voz llena de rabia. Los labios de Keanu se curvaron en una ligera sonrisa y respondió con un tono tranquilo, casi sereno. «Porque tu comportamiento es inaceptable en este lugar». La ira del joven aumentó, pero antes de que pudiera responder, la presencia firme e imperturbable de Keanu lo dejó sin palabras. Todo el restaurante esperó el siguiente movimiento, sin saber qué pasaría a continuación, pero sintiendo el peso del momento presionando sobre ellos. La tensión era palpable. La furia del joven se intensificó al ver la calma inquebrantable de Keanu. «¡Nadie me habla así! ¿Tienes idea de quién soy?», gritó, su rostro sonrojado de rabia. Su voz resonó por todo el restaurante, pero la respuesta que recibió fue nada menos que quietud. Los camareros y el personal del restaurante instintivamente retrocedieron, la tensión en el aire palpable. Nadie se atrevió a intervenir, ya que la compostura y determinación de Keanu parecían haber cambiado la energía misma de la sala. Las palabras del joven flotaron en el aire, su arrogancia desesperada por afirmar el control. Pero Keanu permaneció como una roca. El contraste entre su elegancia y el caos a su alrededor era innegable, dejando al grupo de jóvenes incómodos. Por un momento, parecía como si el restaurante entero hubiera entrado en un estado de animación suspendida, donde el tiempo se ralentizaba. Luego, justo cuando parecía que el enfrentamiento podría continuar indefinidamente, el gerente del restaurante apareció en la entrada. La actitud pulida del hombre y su traje elegante sugerían que había sido convocado por la conmoción. Su presencia llevaba el peso de la autoridad,
pero su conexión con el joven era evidente. La mirada del gerente pasó entre Keanu y el cliente, furioso, sus pasos lentos pero deliberados mientras caminaba hacia la mesa. Los ojos del gerente se entrecerraron, percibiendo las dinámicas de poder en juego. Había visto este tipo de altercados antes, pero algo sobre este se sentía diferente. El dinero y la fama del joven le daban una especie de escudo casi invisible en este mundo. Un escudo que había sido construido con años de influencia. Este era un momento raro en la historia del restaurante, donde ese escudo sería puesto a prueba. Keanu observó la aproximación del gerente, pero no se movió ni un centímetro. Simplemente hizo un leve asentimiento en señal de reconocimiento, como si estuviera esperando lo inevitable. Si esta persona quiere aprender respeto, la voz de Keanu era suave, pero firme. Estaré aquí. El gerente se detuvo por un segundo breve, procesando las palabras de Keanu. El joven, aún lleno de ira, abrió la boca para hablar nuevamente, pero el gerente levantó la mano. Fue un gesto sutil, pero con peso. Toda la sala observaba, y por un momento el aire pareció congelarse una vez más. Los ojos del gerente pasaron de Keanu al joven, su mirada firme, inquebrantable. Había visto este tipo de arrogancia antes, pero nunca tan audazmente desplegada frente a alguien como Keanu Reeves. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo, cada segundo más cargado que el anterior. Este no es el lugar para ese comportamiento, dijo finalmente el gerente, con un tono más suave pero aún autoritario. Y está claro que has malinterpretado con quién estás tratando. El rostro del joven se sonrojó de vergüenza mientras las palabras del gerente comenzaban a calar hondo. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. El poder en la sala había cambiado, y Keanu, siempre la fuerza silenciosa, había alterado el curso de la noche con nada más que su presencia. Keanu se recostó en su asiento, su mirada inquebrantable, mientras la sala contenía la respiración, esperando el siguiente movimiento. En ese momento, la ira del joven se desbordó nuevamente y dio un paso hacia Keanu, como si desafiara a enfrentarse físicamente a él. Dio unos pasos hacia adelante, sus manos hechas puños, listo para apartar a Keanu en un intento de reafirmar su dominio. Pero antes de que pudiera dar el paso final, sucedió algo inesperado. Uno de los camareros, rápido y silencioso, se acercó por detrás del joven. Con un movimiento ágil y preciso, el camarero inclinó la bandeja grande que llevaba y el vino tinto, rico y rojo, se derramó directamente sobre el joven. El vino cayó en cascada, manchando su ropa, su rostro y su orgullo. Keanu, observando el espectáculo, cerró los ojos por un breve momento, casi como si estuviera absorbiendo la gravedad de la situación. No necesitaba ver la reacción del joven para entender lo que acababa de suceder. El hombre que antes mostraba tanta confianza ahora estaba empapado, su intento de intimidación completamente deshecho por lo que lo había definido, su arrogancia. El vino, espeso y vibrante, fluía como un río, cubriéndolo completamente, un marcado contraste con la actitud segura que había intentado mantener. Era como si el vino en sí hubiera lavado su dignidad, convirtiéndolo en nada más que una figura de burla. Todo el restaurante se quedó boquiabierto, la onda de choque de lo ocurrido recorriendo la sala. El joven se quedó paralizado, empapado de vino, su rostro mostrando una expresión de total incredulidad. Miró a su alrededor, sintiendo las miradas de todos los comensales sobre él, todos observándolo con una mezcla de asombro, diversión e incluso lástima. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Su poder, su riqueza, su ego, todo parecía
evaporarse en ese único y humillante momento. Keanu, siempre sereno, dio un paso atrás. Su presencia tranquila permaneció igual, pero fue esa misma calma la que amplificó el efecto de la caída del joven desde su altura. Keanu no necesitaba decir ni una palabra. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier réplica. El joven, ahora reducido a nada más que una sombra de su antiguo yo, finalmente levantó la vista. Su mirada se encontró con la de Keanu, pero todo lo que encontró en esos ojos fue una fuerza indomable, una fuerza que no provenía del poder físico, sino de algo más profundo, algo más profundo. Mientras el joven permanecía allí, humillado, la quietud de Keanu parecía encogérselo aún más, haciéndolo sentir más y más pequeño con cada segundo que pasaba. El peso de su arrogancia finalmente lo alcanzó y toda la sala sintió el cambio de poder. El gerente, que estaba a unos pocos pies de distancia, intercambió una mirada con Keanu. Era como si el universo mismo se hubiera alineado en ese momento, y el joven finalmente hubiera aprendido la lección que tanto necesitaba entender. En el silencio que siguió, la energía del restaurante se transformó completamente. Lo que antes era una situación tensa y caótica, ahora se convirtió en un momento de reflexión. El joven, empapado en vino y despojado de su valentía, se encontraba en el centro de todo esto, un testamento vivo del poder de la humildad. Keanu, sin decir una palabra más, regresó a su asiento. Sus ojos recorrieron la sala y el peso de su presencia quedó flotando en el aire, dejando al joven enfrentar las consecuencias de sus acciones solo. Una hora después, el grupo que había causado la conmoción finalmente se fue, su charla ruidosa reemplazada por el suave tintineo de los cubiertos y el murmullo de conversaciones tranquilas. Solo Keanu y algunos otros comensales permanecieron, terminando en silencio sus comidas en sus mesas. Sin embargo, algo más profundo había cambiado esa noche, algo mucho más allá de las interacciones en el restaurante. Se había corrido la voz entre el personal de que el joven, después del incidente humillante, se había retirado en silencio a la parte trasera del restaurante durante varios momentos. Se decía que se sentó solo, mirando al espejo, tal vez reflexionando sobre su vida de una manera en la que nunca lo había hecho antes. Algunos creían que fue en ese momento cuando el peso de su arrogancia finalmente se levantó y comenzó a cuestionar la vida que había construido en torno a su riqueza y reputación. El incidente no solo lo había humillado, sino que había encendido algo dentro de él, algo que lo hizo confrontar su propio comportamiento y sus elecciones. La historia del vino, la confrontación y la lección no hablada resonó entre el personal mucho después de que el grupo se fuera. El gerente, que había presenciado toda la escena, se acercó a Keanu en silencio mientras la noche avanzaba. Estuvo unos momentos en silencio, considerando cuidadosamente sus palabras antes de hablar. «Eso fue un movimiento inusual», dijo suavemente, su tono lleno de una mezcla de admiración y curiosidad. «Pero de alguna manera, de la forma más extraña, hiciste que todo mejorara. Nos has dado algo más que solo una noche de buena comida». Keanu, que había estado terminando su comida en silencio, levantó la vista con una leve sonrisa. Sus ojos, llenos de un entendimiento tácito, se encontraron con la mirada del gerente. No era necesario usar palabras elaboradas o explicaciones, las acciones de Keanu ya habían hablado por sí mismas. Con un asentimiento, simplemente respondió: «A veces el cambio no viene de la forma que esperamos, pero siempre empieza con el cambio más pequeño». El gerente, aún procesando la profundidad de lo que había ocurrido, asintió lentamente.
Había sido testigo de muchas cosas a lo largo de los años, lujo, fama, egos, pero nunca había visto algo tan profundo desarrollarse de una forma tan sencilla. No fueron los gestos extravagantes ni los discursos grandilocuentes lo que tuvo impacto esa noche. Fue el coraje silencioso de Keanu, su convicción inquebrantable de hacer lo correcto sin importar el costo. A medida que la noche llegaba a su fin, el restaurante volvió a su ritmo pacífico. El tintineo de las copas y los suaves murmullos de las conversaciones llenaban el aire, pero había un cambio inconfundible en la atmósfera. Ya no se trataba solo de buen vino o comida exquisita. Esa noche había trascendido las superficialidades de la riqueza y el estatus. Se había convertido en un momento de transformación, un momento que no sería recordado por su drama, sino por el poder silencioso de un hombre que se atrevió a defender lo que era justo. Keanu permaneció en su mesa, su comida ya terminada, sus pensamientos tranquilos. No era necesario más reconocimiento. El cambio ya había comenzado, no en el joven, no en el gerente, sino en todos los que habían sido testigos de ese momento. Había despertado algo dentro de ellos, un recordatorio de que la verdadera medida de una persona no estaba en su riqueza o en sus exhibiciones de poder, sino en la forma en que trataban a los demás, en su capacidad de mantenerse firmes por lo que era correcto, incluso frente a la adversidad. Cuando Keanu se levantó para irse, el gerente lo llamó por última vez. «Gracias, señor Reeves», dijo, «por mostrarnos a todos que, a veces, el mayor cambio ocurre cuando decidimos actuar, incluso cuando nadie nos observa». Keanu se detuvo en la puerta, le dio al gerente una última mirada significativa. Sus ojos brillaron con un entendimiento casi imperceptible. «El cambio ya estaba aquí», dijo Keanu suavemente. Luego se giró y salió del restaurante, dejando atrás más que un legado de fama. Había dejado atrás un momento que viviría en los corazones y mentes de aquellos que lo presenciaron. Prueba de que, a veces, las más pequeñas acciones pueden crear los más poderosos impactos en el mundo. Y con eso, el restaurante, los comensales y la noche fueron cambiados para siempre. La lección, aunque silenciosa, fue profunda. La verdadera fuerza no reside en la dominancia, reside en la capacidad de crear transformación con dignidad, coraje y respeto. Y a veces esa fuerza se muestra de manera más poderosa cuando menos se espera.